Este es el televisor más grande del mundo. Hola mis queridos oyentes, sean todos bienvenidos a nuestro programa Naturalito y Desecho. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. El día de hoy estaremos hablando sobre este nuevo tema llamado personas, el cual abarca los siguientes subtemas: concepto jurídico, atributo de las personas, patria potestad, adopción, matrimonio y divorcio. Nuevamente está aquí su amiga Ana Karen, su servidora y locutora de este maravilloso espacio. Como siempre tenemos el gusto de tener con nosotros a grandes especialistas que nos estarán acompañando más adelante. Pónganse cómodos y disfruten de este contenido. Comenzamos. ¿Cómo están amigos? Espero que muy bien. A ver, platíquenme sobre las características, las propiedades y las cualidades. De verdad estoy muy ansiosa de conocer más a fondo de estos subtemas. Hola Ana Karen, pues súper emocionadísimos ya que estaremos tocando temas de suma importancia que les servirán en su forma legal a muchas personas. Bueno, pues hoy les traigo el tema de personas, el cual comenzará conociendo acerca del concepto jurídico. Ana Crisel, platícanos sobre el tema de concepto jurídico de persona. Hola, un saludo a todos los presentes. Ahora bien, en términos más complejos se sabe que persona es todo individuo capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Las personas se clasifican en física y morales. Persona física son todos los hombres y mujeres considerados individualmente como sujetos de derechos y obligaciones. Una persona moral es una agrupación de personas que se une con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil y una asociación civil. Muchísimas gracias por tu gran aportación, Ana Crisel. Un gusto nuevamente tenerte con nosotros el día de hoy. Ahora bien, le cedemos el lugar a nuestra especialista María de Jesús. Mari, ¿qué nos tienes respecto a los atributos de las personas? Adelante. Bueno, te explico. Para empezar, los atributos de las personas son cualidades, propiedades o características jurídicas que distinguen a otras personas de otras. Perfecto, Mari. A ver, coméntanos, ¿cuáles serían aquellas que las distinguen? Las que las distinguen son el nombre, la razón social, el domicilio, estado civil, nacionalidad, patrimonio y capacidad. Mari, ¿crees que nos puedas dar información más relevante sobre cada una de ellas para que el tema sea un poco más comprensible para nuestros adorables oyentes? Claro que sí, con mucho gusto. Te daré algunos ejemplos y definiciones para que sea un tema mejor entendido. Bueno, en el concepto de nombre se utiliza para designar a una persona y así individualizar el nombre de pila. Este no está sujeto a ninguna norma de derecho. Es arbitrario. Nuestros padres nos ponen por asuntos religiosos o por tradición con el típico de tu papá se llama así, tu abuelo igual, y al niño por eso mismo se le pone el nombre, etc. En cambio, el apellido se encuentra regulado por ciertas normas jurídicas, ya que se adquieren por filiación consanguínea, parentesco natural o adoptivo. En caso de las personas morales, las personas pueden adoptar dos modalidades. Serían razón social y la denominación social. Oh, ya comprendo. Entonces, la razón social se conforma o se forma con los apellidos de uno o varios socios con su abreviatura, y la denominación se forma con cualquier palabra o grupo de palabras relativas o no al giro de la empresa. Así es. El siguiente es domicilio, lugar donde se residen habitualmente, y a falta de este, el lugar del centro principal.
de sus negocios y a falta de uno u otro, el lugar donde residen y en su defecto el lugar en donde se encuentren. Se presume que una persona reside habitualmente en el lugar cuando permanece en él por más de 6 meses. En el caso de las morales es donde se halla su principal administración. Entonces, si es que te comprendí, quieres decir que así sea la cárcel o el lugar donde se encuentren, ese sería su domicilio actual como tal, ¿no? Así es, te confirmo lo susodicho. Pasemos al siguiente punto. El estado civil es la condición de una persona en relación a sus derechos y obligaciones respecto de su familia y además individuos cuando la persona es casada, soltera, hijo legítimo, mayor de edad, etc. Dado ejemplo podría ser que si una pareja decide separarse de forma legal, pasa a tener un estado civil de divorciado. Así es. Poco a poco vamos comprendiendo mejor el tema. Y pasemos a nuestro siguiente punto, nacionalidad. Las personas establecen relaciones con sus familias u otros individuos de la sociedad en virtud de ciertas condiciones, como si es soltero, hijo natural, etc. De ahí el atributo de estado civil, pero también establecen relaciones con el Estado, originando derechos y obligaciones. Respecto de él, se les conoce como estado político, el cual es mexicano, extranjero, ciudadano, de estas, etc. Estado político. Tenemos los siguientes términos, como nacionalidad, a la que podemos definir como el vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. En nuestro sistema legal, la nacionalidad de las personas legales se determina por dos elementos: la ley conforme a la cual constituyen y el lugar donde se están domiciliadas. De acuerdo con lo que ya nos has platicado, nos permite determinar quiénes son mexicanos por nacimiento, quiénes por naturalización y en qué caso se pierde la nacionalidad. Seguimos con todos estos puntos de aprendizaje. El patrimonio nos habla que es un conjunto de cargas y derechos pertenecientes a la persona y apreciables en dinero, como atributo de la personalidad. Es la facultad o derecho que tiene toda persona para poseerlo, sin importar su grado de pobreza o de riqueza. En las personas morales se forma por las aportaciones, ya sea en dinero o en especie, que realizan los socios. Vamos a poner un pequeño ejemplo para que quede más claro. El derecho establecía que el patrimonio era la propiedad familiar y heredable que se transmitía de generación en generación y a la cual todos los miembros de una familia tenían derecho. Nuestro siguiente punto es capacidad. Es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Hay dos tipos. La primera, goce. Se refiere a adquirir derechos y obligaciones por el simple hecho de haber sido concebido, mientras que la segunda es la de ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones. Se adquiere hasta obtener la mayoría de edad, o como excepción, por parte de los menores emancipados, quienes pueden administrar liberalmente sus bienes, sin embargo no pueden venderlos, donarlos, ni de otra manera transferir la propiedad de estos si no es por autorización de un juez de materia familiar o civil, según sea el caso. Respecto a todo esto de la capacidad, ¿por qué la ley declara incapaces a algunas personas? ¿Y cuáles son las personas que como tal son incapaces? La ley las declara como incapaces a algunas personas,
con objeto de que no sean víctimas de abuso y engaños, tal forma que cuando una persona no tiene capacidad de ejercicio, se dice que ella es incapaz. El artículo 450 del Código Civil declara incapaces a los menores de edad, los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiolismo, imbecilidad, aun cuando tengan intervalos lucidos, los sordomudos que no saben leer ni escribir, los ebrios consuetudinarios y los habitualmente hacen uso inmoderado de drogas o enebriantes. Sin embargo, estos incapaces tienen la posibilidad de realizar actos a través de representantes. Es indudable que para una persona moral pueda operar necesita no solo capacidad de goce, sino una plena capacidad de ejercicio. Esta capacidad de actuar requiere de personas físicas, asamblea de socios, consejo de administración, quienes van a ejercitar derechos o a cumplir obligaciones. Muchísimas gracias, Mari, por todo tu apoyo el día de hoy. Así concluimos con nuestro subtema tributo de personas. De igual manera, es un placer tenerte con nosotros. Bien, regresando con nuestra especialista Ana Crisel, quisiera que nos apoyaras con el tema de patria potestad. ¿Qué tienes para decirnos, Crisel? Adelante. Claro, como sabemos, en el artículo 413 del Código Civil Federal menciona que la patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de sus hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a las guardias y educación de los menores, a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten. Todo esto de acuerdo con la Ley sobre Previsión Social de la Delincuencia Infantil en el Distrito Federal. Sin embargo, existen circunstancias en las cuales un padre o madre no puede ejercer la patria potestad sobre sus hijos, como es el caso de fallecimiento o la pérdida de patria potestad, que se consiga a través de una sentencia judicial. ¿Nos puedes decir quién tiene derecho a la patria potestad de los hijos? Mira, en el momento en el que te conviertes en padre o madre, es decir, al quedar reconocida legalmente tu paternidad o maternidad a través del acta de nacimiento, de manera automática y sin necesidad de una resolución jurídica, adquieres la patria potestad sobre tu hijo, su persona y sus bienes. Ahora bien, cuando por cualquier circunstancia uno de los padres deje de ejercer la patria potestad, corresponderá su ejercicio al otro. A falta de ambos padres se debe iniciar un procedimiento judicial ante un juez de lo familiar, quien, escuchando a los familiares y estudiando las causas en particular, otorgará la patria potestad en orden de referencia a alguno de los abuelos o tíos. Esto con base al artículo 114 del Código Civil Federal. En el caso de la patria potestad y el divorcio, en ocasiones las parejas que terminan en una relación tienen preguntas respecto a quién corresponderá la patria potestad sobre los hijos. Aun cuando una pareja no continúe su relación, la patria potestad no se pierde. Así es, por lo que tengo entendido, la patria potestad también implica obligaciones hacia los bienes del menor al convertirse en legítimos representantes de los que están bajo ella, y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen según el artículo 425 del Código Civil Federal. Por lo cual, la patria potestad se pierde de manera natural con la muerte del que la ejerce y por la mayoría de edad del hijo. También se pierde por resolución judicial en los casos del artículo 444 del Código Civil Federal, como cometer un delito, malos tratos o abandono a hijos. Muchas gracias por tu participación, Ana Crisel. Ahora vamos con el tema de adopción. Javier, mucho gusto por tenerte el día de hoy aquí. ¿Nos podrías comentar acerca de este tema tan importante? Adelante, platícanos. Mira, la adopción es un acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, el adoptante y el adoptado, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad y o maternidad, con sus mismos efectos legales. La adopción es la relación jurídica de filiación creada por el derecho entre dos personas que no son biológicamente ni por afinidad progenitor, padre o madre e hijo,
Esta última es por lo tanto un parentesco llamado también civil, en razón de que tiene como fuente a la norma jurídica. En la adopción podemos distinguir dos tipos diferentes. 1. La adopción es plena. Ofrece los mismos derechos de adoptado que si fuera hijo biológico. Situación de apellidos, se considera que el adoptado tiene abuelos, tíos. El adoptado podrá recibir herencia de todos sus ascendientes, y etc. 2. La adopción simple. Solo existen ciertos derechos y obligaciones entre adoptante y adoptado. El adoptado no poseerá los apellidos del adoptante, ni tendrá derecho a heredar de otros ascendientes que no sean los padres. Javier, en caso de que una persona esté interesada en adoptar, ¿existe alguna serie de requisitos? Sí, claro. Los requisitos necesarios para adoptar dependerá de la legislación civil de cada país. No obstante, se suele elegir lo siguiente. El adoptante debe ser mayor de 25 años. La diferencia de edad entre adoptante y adoptado debe ser de al menos unos 16 años. El adoptante no podrá ser mayor de 45 años. Se considera ya muy grande. No puede ser adoptado un menor emancipado, un mayor de edad, un descendiente, abuelo o nietos, un pariente en segundo grado, por ejemplo, un hermano o un cuñado, o un pupilo por su tutor legal. Que el adoptante cuente con la plena capacidad para el ejercicio de los derechos civiles. Debe poseer unas condiciones psicológicas, económicas, sociales y educacionales adecuadas al menor. Por último, que el adoptante haya presentado y realizado correctamente la solicitud y todos los trámites correspondientes. Ok, muchas gracias, Javier. Ahora bien, coméntanos del tema de matrimonio. Te escuchamos, Javier, platícanos. Hola, buen día a todos. Hoy les hablaré sobre un tema sumamente importante, que es el tema del matrimonio. Javier, platícanos, ¿qué es matrimonio? Pues verás, conocemos al matrimonio como un contrato civil entre dos personas que reúnen los requisitos legales para casarse. ¿Y eso como tal es un contrato? Me refiero a que si para esto simplemente las dos personas tienen que estar de acuerdo y firmar un documento. Esa es una buena pregunta. Pues de hecho sí existen requisitos que varían de estado. Los requisitos son dados por los mismos estados. Generalmente para casarse los estados piden que las dos personas sean de género opuesto. Pero ya existen estados en los que las personas pueden casarse aún siendo del mismo sexo. Hombre y hombre, mujer y mujer. Eso es bastante importante. Estoy segura que muchos de nuestros oyentes no sabían que para casarse también era necesario cumplir con requisitos. Sí, es verdad. De hecho, históricamente al matrimonio se le conoce como la primera posición asumida por el derecho romano, para luego evolucionar y ser considerada como un contrato. Además de ser reconocido por la Iglesia Católica, el derecho moderno lo considera un acto jurídico. El matrimonio ha ido evolucionando a través de los tiempos. Son cosas que aunque parezcan insignificantes, de verdad tienen mucha relevancia. Javi, anteriormente nos hablabas de que cada estado tiene requisitos para que dos personas puedan contraer matrimonio. ¿Nos podrías decir cuáles son los requisitos que son generales o que por lo regular son iguales para todos los estados? Claro, así es. En la ley, específicamente en los artículos 45, 46, 47 y 48 del Código Civil, los requisitos para poder contraer matrimonio son... Amigos, tomen nota, son puntos sumamente importantes. Primer punto,
ser mayor de edad o emancipado. ¿Qué quiero decir con esto? Ser legalmente independiente de tus padres o tutor. 2. No estar casados. De haber estado casados, algún miembro, será preciso acreditar al divorcio. 3. Si algún contrayente estuviera afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. 4. Que no exista parentesco directo entre los miembros del matrimonio. No pueden ser familiares. 5. Celebrar el matrimonio civil ante el juez, alcalde o funcionario competente, o matrimonio religioso en las formas legalmente previstas. Punto número 6. Manifestar los contrayentes de forma clara e inequívoca la intención de contraer matrimonio con consentimiento. 7. Inscripción del matrimonio en el registro civil correspondiente. ¿Existen puntos que no permiten que un matrimonio se realice? Claro que existen impedimentos. ¿Nos podrías mencionar algunos o los más importantes impedimentos que evitan que se realice un matrimonio? Con gusto. Mira, algunos de los más conocidos de estos pueden ser en primera, la falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada. Otra de esas sería la falta de consentimiento del que o los que ejerzan la patria potestad del tutor o del juez en sus respectivos casos. Otra sería el parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna. Y por lo regular, estos son los impedimentos más comunes. Muchas gracias, amigo Javier. Toda esta información ha sido bastante interesante y estoy segura de que para nuestros amigos les será de mucha ayuda. Claro, mi estimada Ana Karen. Siempre es un placer ayudar a resolver sus dudas. Después de escuchar un tema tan interesante como lo es el anterior, me complace presentarles y cerrar con este último tema, el famoso divorcio. Para este tema tenemos a nuestro compañero Gael. ¿Cómo estás, Gael? Es un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. El gusto es mío. Gael, ¿qué nos puedes decir de este tema? Adelante, platícanos. Para empezar, les explicaré qué es el divorcio. El divorcio es el mutuo acuerdo al que llegan dos personas para disolver el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal, siempre y cuando se celebre un convenio, en el cual los cónyuges lleguen a un acuerdo en cuanto a la patria, potestad, la convivencia, alimentos y bienes. En palabras simples, es el rompimiento del contrato entre una pareja. Pero explícanos, ¿cómo es que una pareja puede llegar a esto? ¿Cuál es el porqué de este rompimiento? Pues verás, en términos generales, esto sucede cuando ambos cónyuges pueden no desear continuar en matrimonio y deciden divorciarse de común acuerdo, e incluso se dan supuestos en los cuales los cónyuges ya se encuentran separados y hasta viviendo en diferentes estados o países. Otro supuesto puede ser que solo uno de los cónyuges desee divorciarse y el otro no esté de acuerdo. Pero si en el caso de que solo uno esté en desacuerdo con la separación, ¿cuál es el proceso? Eso es nuestro siguiente punto, ya que existen dos tipos de divorcio, por mutuo consentimiento o contencioso. Ok, Gael, ¿nos puedes decir en qué consiste cada uno? En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, los solicitantes iniciarán una demanda en la que expondrán al juez la forma en la que se repartirá el patrimonio que se adquirió durante la etapa de casados. Si es su deseo darle al cónyuge o al otro una pensión alimenticia, y la otra persona conservará la custodia y la forma de manutención de los hijos en caso de tenerlos. Por otro lado, el divorcio contencioso consiste en iniciar una demanda de divorcio en contra del otro cónyuge ante un juez de lo familiar para exigir el divorcio.
En esta, la parte demandada recibirá una notificación para que conteste lo que a su derecho convenga e incluso presente una contrademanda que en términos legales se conoce como reconvención. Claro, todo lo anterior fundamentado mediante las leyes y artículos del Código Civil. Perfecto, muchísimas gracias a todos nuestros queridos especialistas que nos hicieron el honor de poder acompañarnos el día de hoy. Sin duda este fue un tema muy interesante y un buen tema para cerrar con broche de oro. Espero que lo hayan aprovechado y sobre todo que les sea de gran ayuda. De antemano muchísimas gracias por su valioso tiempo. Espero verlos muy pronto en nuestros próximos contenidos. Hasta luego. Profesor. Tomamos un pequeño tiempo de este podcast de tarea para referirnos personalmente con usted. Esperamos nosotros, integrantes del equipo 4, que se encuentre muy bien y que sigamos adelante pese a la adversidad. No sabemos qué es lo que tiene aún. Sin embargo, le deseamos lo mejor, profesor. Sin ningún preámbulo más, agradecemos la atención prestada a este sencillo pero significativo podcast. Muchas gracias y esto fue Naturalito y Desecho.